Bendiciones para todos en este tiempo maravilloso y precioso que Dios nos regala. Es un privilegio enorme el que Dios nos da de podernos encontrar una vez más a través de este medio. Hoy vamos a tener una reflexión maravillosa. ¿Y por qué maravillosa? Porque está en la Biblia. Vamos a hablar un tema, a reflexionar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos habla respecto a la salvación. A la salvación que Dios nos ofrece, a la salvación para la cual usted y yo hemos sido llamados y elegidos, y en la cual debemos de perseverar para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa reflexión la tenemos allí en la Biblia, por supuesto, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, del versículo 1 al 18. Usted, cuando tenga la oportunidad, lea esta porción detenidamente. No es tanto el leerla ligero, sino el entenderla, el comprenderla, el valorarla y aplicarla a nuestra vida. Porque a veces, aunque el tiempo apremia, pero es mejor hacer las cosas despacio si toca hacerlas y bien hechas. Si se pueden hacer ligero, pero que queden bien hechas, ¡qué bendición! Porque la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Cuando dice para los hombres, se está refiriendo a que no lo hagamos para nosotros y menos para otras personas, sino para nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos, me quiero centrar en el capítulo 2 del versículo 3, dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo y por los que la oyeron? Eso dice el versículo 3 del capítulo 2 de Hebreos. Pero le recomiendo que lea usted del versículo 1 al 18 en su tiempo de devocional a solas allí con el Señor. Recuerde que es muy diferente el que usted y yo nos encontremos por las redes, gracias a Dios, pero usted se debe de procurar encontrar con su Señor en su intimidad, con su Señor Jesucristo, porque hay muchos señores, no, con el Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí dice el título, una salvación tan grande, dice el título. Y es importante que nosotros comprendamos, entendamos y valoremos que si Dios nos dice que es una salvación tan grande, ¿por qué no dejó escrito una salvación grande? No dijo una salvación tan grande. Dice, ¿cómo escaparemos? ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios si dejamos perder esta gran oportunidad? Recuerde que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted y yo hemos de procurar hacer parte de los escogidos por Dios. Dios selecciona a su personal. Dios llama a muchos, muchos son los llamados, muchos, demasiado. La gente en el transcurso de mi vida cristiana que yo he conocido como creyentes en un tiempo han sido muchos, pero triste y lamentablemente hoy en día no están perseverando. Alguno dirá tal vez, hermano, la Biblia dice, salieron de nosotros porque no están con nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero déjeme decirle que la verdad es que en algunos casos es así. En otros casos, lamentablemente, la carne, el pecado, las luchas, como habla la Biblia, la palabra del Señor, allí nos habla de la parábola de la semilla, que parte cayó en pedregales, la ahogaron los problemas, no hubo raíz, se desesperaron porque no vieron la respuesta inmediata y entonces tomaron decisiones alternas que no son las mejores. Usted y yo hemos de procurar cada día al máximo de guardar y conservar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, la cual nosotros no la pedimos, empezando por ahí. Nos fue otorgada por su infinita misericordia. Tal vez el caso suyo, al igual que el mío, en su familia es el único cristiano por ahora
Creemos en las promesas de Dios, creemos en la palabra de Dios y que Dios en su infinita misericordia de nuestras familias, al igual que de la mía y de la suya, va a tomar hombres y mujeres para que sean de gran bendición, como lo hemos sido y lo estamos siendo usted y yo por la misericordia de Dios hasta el día de hoy. Y es importante nosotros creerle a Dios. No pensemos que es porque nosotros somos mejores que ellos. No. En mi familia hay gente elocuente, gente preparada, gente profesional, gente aún adinerada, gente aún con actitudes físicas mejores que las mías, referente a otros varones. Pero al Dios del cielo le plació escogernos a usted y a mí, llamarnos para seleccionarnos para salvación. Por eso la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es importante que nosotros comprendamos y entendamos que hemos recibido un galardón, hemos recibido, se dice a veces, un tiquete para viajar a una eternidad. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que seamos salvos. Ahora depende de usted y de mí mantener esta salvación. No juguemos con la salvación. Por eso le recomiendo que lea del 1 al 18, porque allí vamos a encontrar que muchas veces Dios nos disciplina. Y a veces nosotros no queremos la disciplina. A veces nosotros como líderes, predicadores, no queremos exhortar al pueblo, no queremos que Dios discipline al pueblo a través de su palabra, que use nuestras vidas para dar una palabra que aunque nos parezca fuerte, pero es una palabra que va a ser de bendición. Y nos estamos oponiendo, escúcheme con atención por favor, nos estamos oponiendo si no hacemos eso, si no exhortamos. Nos estamos oponiendo a que la congregación, el hermano y la hermana, nuestra familia, no entre en la santidad de Dios. Cuando nosotros tenemos familia creyente, debemos amonestarles en el Señor. Cuando usted lea del 1 al 18 de Hebreos, el capítulo 2, despacio, con entendimiento y sabiduría de parte de Dios, va a entender y comprender. Y le va a dar gracias a Dios por ese hombre, por esa mujer que Dios ha usado en determinado momento para darle una palabra de exhortación, para darle una palabra que lo ha confrontado, que lo ha hecho reflexionar, porque muchas veces se mete la cabeza por donde no es. Y a nosotros nos parece que así es y que así está bien. Y creemos que Dios está de acuerdo. Pero cuando viene Dios por su infinita misericordia y nos trae una palabra, a nosotros nos parece fuerte, nos parece una palabra como muy dura, pero Dios sabe que la necesitamos, porque allí nos habla en Hebreos 2, del 1 al 18, dice que Dios al que recibe por hijo lo castiga y azota. Oiga, tremendo, ¿no? También Dios castiga, Dios corrige y azota. Es importante que entendamos que el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios maravilloso, un Dios glorioso. No existe una palabra indicada para exaltarlo a Él, pero Él es realmente un Dios compasivo. Cuando Dios pasa la factura de cobro a una persona, es porque lamentablemente esa persona no quiso atender el consejo, la exhortación que Dios le hizo. Y Dios le dio tiempo, como dice su palabra, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no han querido. Por eso la recomendación que Dios nos hace y nos dice: si oyeres hoy tu voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando venga la exhortación, la amonestación de parte de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. No nos pongamos a contender con Dios. Nunca le vamos a ganar a Dios. Por favor, entendamos eso. Hermano, ¿cómo contiendo yo con Dios? Cuando usted no acepta el mensaje que viene de parte de Dios a través de un hombre de Dios, un consejo que viene a través de una mujer de Dios, una exhortación, bien sea de la esposa. Muchas veces Dios usa a nuestra esposa, a un familiar, a nuestros hijos para darnos una palabra de exhortación, pero como nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, no aceptamos, rechazamos.
contendemos. No, eso no está bien. No me parece que eso sea. Yo no creo que eso sea así. A mí no me parece. Pues a usted no le parece, pero a Dios sí. Y Dios no habla en vano. Recuerden que en Dios no existen coincidencias ni casualidades. En Dios existen propósitos definidos. Y Dios ha decidido en el corazón de Él que usted y yo seamos salvos. Para que llevemos este mensaje, para que sea salvo nuestra casa, nuestra familia, nuestros familiares. Este es otro tema que lo tocaremos en algún momento. Pero es importante que nosotros seamos portadores de buenas noticias. Llevemos el Evangelio, lo compartamos. Este medio es una gran bendición, bien usado para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos a qué hemos sido llamados. No hemos sido llamados a pasar un tiempo en una religión. No hemos sido llamados a pasar un tiempo haciendo parte de una denominación, a estar sentados en una banca esperando una oportunidad, cuando Dios es un Dios de oportunidades. Pero debemos de capacitarnos para estar preparados para ese momento oportuno donde Dios nos dé la oportunidad de compartirle la palabra a otros. Hermano, dispongámonos. Dios ha colocado y colocará en su camino, al igual que en el mío, para la gloria y la honra de Dios, candidatos a la presidencia. Yo he tenido ese privilegio para la gloria y la honra de Dios. No solamente he orado por ellos, he tenido la oportunidad de compartirles a empresarios, he tenido la oportunidad por la infinita misericordia de Dios a nivel congregacional, en público, personalmente. Pero debemos de no callar este mensaje de la salvación, porque es un mensaje, es el único mensaje que transforma, que cambia, que liberta. Es el único mensaje que nos da una vida nueva, que nos trae una esperanza de verdad para la gloria y la honra de Dios. Por eso, la invitación a través de esta reflexión a la luz de la palabra de Dios es a que conservemos, es a que tengamos cuidado de nuestra salvación. No nos confiemos por el tiempo que llevamos en el Evangelio. No. Al reino de los cielos no vamos a entrar por llevar X tiempo en el Evangelio, ni por los títulos. No, ni por el cargo que tengamos dentro de una congregación. No nos confiemos, ni por lo elocuente que seamos. No vamos a entrar al reino de los cielos por ello. Vamos a entrar al reino de los cielos por reconocer delante de Dios que hemos pecado, que hemos hecho lo malo. Nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios. Recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador para que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida. Y empezamos a perseverar, escúcheme, en oración, en lectura de la palabra y en congregarnos. Porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es solamente hacer una oración y ya. No. Hay que perseverar. Por eso dice que debemos de tener cuidado con una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? ¿Qué excusa? Escúcheme, ¿qué excusa le daremos al Señor justificada? Excusas pueden presentarse muchas. Tal vez la excusa suya, lo digo con todo respeto, podría ser: no, Señor, es que el predicador, el que me llevó el mensaje, se apartó luego. Es que el hermano que me llevó a los pies de Cristo, que me compartió el mensaje, luego lo vi descarriado. Es que aquel varón que salía por las redes sociales le dio un mal testimonio o hablaron mal de él y eso me desanimó y no perseveré. No le va a aceptar Dios esa excusa. Ninguna excusa es justificada delante de Dios, porque el que murió en la cruz del Calvario es uno solo. Se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Con todo respeto, no fue María, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue ninguno de los discípulos. El único que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios. Él dio su vida a favor suyo y mío, a favor de la humanidad. Por eso no podemos descuidar una salvación tan grande. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente cree que al morir allí acaba todo. Allí acaba una vida terrenal.
de 60, 80, 100, 120 años para algunos meses, para otros unos años muy cortos, pero allí termina una vida terrenal, pero empieza lo espiritual, lo eterno, donde usted y yo decidimos en vida con los 5 sentidos, decidirnos a pasar una eternidad o con Cristo o sin Cristo. No le recomiendo sin Cristo por nada del mundo, porque es un lugar de tormento, es el mismo infierno. Le recomiendo que usted haga un alto en su camino pecaminoso, si lo está haciendo, si está practicando el pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Hay gente que está en una congregación, hay gente que aún sirve en un ministerio, hay gente que se atreve a pararse en un altar a predicar, aún estando en pecado. Y como no les ha pasado nada en el momento, creen que todo está bien. Dios no es un Dios alcahueta, jamás. El Señor reprenda al diablo. Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios de compasión, de misericordia, de amor y de oportunidades. Usted leyendo la palabra de Dios se encuentra que Dios le dio tanta oportunidad al pueblo de Israel. Dios le dio tanta oportunidad a David. Dios le dio tantas oportunidades a los hombres para que se arrepintieran. Pero no lo quisieron hacer. Y aún nos sigue dando oportunidad a nosotros hoy en día para que nos arrepintamos, pero muchos no lo quieren hacer. Es importante que lo hagamos. Esto no es un cambio de religión, esto más que un cambio de religión es un cambio personal que Dios nos da. Cuando empezamos a conocer su palabra, empezamos a ser libres. Algunos dicen, le lavaron el cerebro. No, no nos lavaron el cerebro solamente, nos lavaron la conciencia, nos lavaron del pecado, nos lavaron todo con la sangre preciosa de Cristo, que es la única que nos puede limpiar del pecado y de la maldad. Por eso, mi amigo, usted que me está escuchando y viendo a través de este medio, le invito a que haga un alto y que reflexione. Usted que se apartó del Señor, usted que le dio la espalda a Dios, que lamentablemente flaqueó, que se dejó dominar por su carne y pecó y está apartado del Señor. Levante los ojos al cielo, no solamente literalmente, sino acuérdese que allá hay un Dios misericordioso, un Dios de bondad, un Dios que antes que pase la factura, quiere que usted se ponga a cuentas. Hablo en el buen sentido de la palabra para que me entienda. La factura de cobro. Todo lo que hagamos en esta vida hay que pagarlo. Sea para bien o para mal, hay una recompensa. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos estar a cuentas con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios y con el prójimo, con la familia, con nuestros patrones, con la sociedad, entre esposos, entre hijos, en general. Necesitamos de estar en paz, pero esa paz solamente la da Dios cuando nos arrepentimos, cuando venimos y hacemos parte del plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerde que la salvación es individual. Señor Jesucristo dio la vida por todos nosotros, pero la salvación es individual. Por eso dice la Biblia, ¿qué sabes tu mujer si hará salvo a tu esposo? ¿O qué sabe tu esposo si hará salva a tu mujer? Nosotros debemos de entender que la salvación es personal. Por eso la vida cristiana es una vida de relación personal con el Señor. Es una vida de relación personal, no es una vida de religión, es una vida de relación personal con el Señor. Cuando tenemos intimidad con Dios en oración, cuando le empezamos a conocer a través de su palabra, empezamos a crecer en el conocimiento de Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios, a su palabra, a poner en práctica sus mandamientos, estatutos y decretos. Pero si nosotros no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, estamos luchando en nuestras fuerzas. Mucha gente hace parte de una religión, mucha gente hace parte de una denominación, pero no hace parte de tener un encuentro con el Señor. Por eso la invitación es a que usted y yo cada día, si usted lo está haciendo, damos la gloria y la honra a Dios por su vida y ánimo y para adelante en el Señor. Conságrese, conserve la salvación que Dios nos ha otorgado. Pero si está luchando en su fuerza, está combatiendo contra su carne, recuerde que esta carne es insaciable. No se cansa de pecar. Humíllese ante Dios. Ríndase ante el Rey de Gloria, pídale socorro
para la gloria y la honra de su nombre. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, yo le animo a que usted lo haga. Es sencillo pero maravilloso y poderoso entregarle nuestra vida al Rey de Gloria. Es reconocer delante de Dios nuestra condición y pedirle perdón. Tal vez muchos digan, no, yo nunca he pecado, yo no he matado a nadie, porque uno encuentra personas con esas excusas. Con todo respeto se lo digo. Yo no he traicionado a mi esposa nunca, yo no le he robado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie. Al contrario, yo le he servido bien a la gente. Es más, hasta me han pagado mal y yo sigo haciendo el bien. Gloria a Dios por ello, qué bendición. Pero no vamos a entrar al reino de los cielos por las buenas obras. Sí hay que hacer buenas obras, claro que sí, pero las buenas obras no nos dan de entrada al reino de los cielos. La única obra por la cual usted y yo entramos fue a través de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Redimir a la humanidad, redimir al ser humano que se arrepienta a través de ese sacrificio. Así es de que conservemos, cuidemos esa salvación tan grande que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo amado, y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo podemos lograrlo, y con la ayuda y la bendición de su palabra nos fortaleceremos para alcanzar la victoria. Que el Dios eterno, el Dios de gloria, nos continúe bendiciendo, fortaleciendo, ayudando para seguir adelante en este camino maravilloso, en este camino precioso que Dios nos ha demarcado. Mira, este camino no es de todos, ni es para todos. No lo digo por vanagloria. No, dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No se conforme con ser un llamado. No, procure, persevere para ser un escogido. Hay luchas, hay dificultades, hay momentos difíciles, claro. Hemos pecado como hombres de Dios. Dice la Biblia que no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Pero esto no es para justificarnos y continuar pecando. Esto es para arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón. Es importante que entendamos y que comprendamos que es una salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué cuenta le vamos a decir al Señor? ¿Qué excusa nos va a valer Él? Recuerde que ninguna excusa tiene justificación delante de Dios para perder nuestra salvación. Porque eso sería como decirle, tener en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y decirle, Señor, no fue suficiente. Como muchos hoy en día, lamentablemente, y de un tiempo para acá, han salido con el cuento de que traiga una ofrenda especial, pacte con Dios, traiga una semilla, siembre, para que la salvación de su familiar sea otorgada. Mentira del diablo, eso es un engaño, eso es una falacia, eso es una fábula. Y la gente, por no escudriñar la palabra, por no tener conocimiento de Dios, ha caído en ese error. No, hermano, eso sería creer que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Él dijo cuando estaba en la cruz del Calvario, consumado es. Quiere decir, no hay otro medio. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso dice la Biblia. Léalo, por favor. Escudriñe la palabra de Dios, que eso nos dice su palabra. Por eso debemos de creerle a Dios y a su palabra. Por eso debemos de escudriñar, estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso debemos cada día de perseverar en el Señor. Ánimo, mi hermano, ánimo, amigo. Si usted empezó y de pronto se le presentó una dificultad, no te desanimes. Todos tenemos dificultades, luchas, todos luchamos. Si yo le contara las mías, si yo le contara a veces las situaciones que he pasado, tal vez usted se extrañaría. No, es normal, porque todos debemos de pasar por eso. La Biblia dice que todos los hermanos en el mundo pasan por pruebas. Y debe ser nuestra fe ser probada. Aunque muchos se acercan a Dios por un favor. Y lo triste es que después de que Dios les da la respuesta, que Dios les concede la petición del corazón, se olvidaron. No sé si esta frase les suena incómoda o ante Dios sea molesta, pero muchos tienen a Dios como el Dios bombero. Y muchas veces le dicen a uno, hermano, ore por mí, esta es mi petición, y tan pronto Dios les da la respuesta, se olvidaron de Dios. Muchos van a una congregación en medio de una dificultad, de una lucha, pero tan pronto Dios les da la respuesta, no volvieron. Muchos se atreven aún en medio de una dificultad, de una necesidad, a dar una ofrenda, motivados por engañadores.
Y como no vieron la respuesta, no volvieron. Y creen que eso es una razón o una justicia o una excusa justificada ante Dios y que va a ser valedera para que Dios diga, bueno, está bien. No. Debemos de examinarnos y reflexionar y seguir al que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, a Jesucristo, el Rey de Gloria. Por eso miramos en la reflexión anterior, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Dios del cielo nos continúe bendiciendo, que la paz de Cristo sea con todos nosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.